¿Y si el destino de todo dependiera de un solo punto invisible para casi todos? La ciudad aparentaba resistir con fuerza. Los reportes oficiales y los mapas transmitían calma y control, como si nada pudiera romper esa estabilidad. En numerosas ocasiones, las autoridades aseguraban que la situación estaba bajo control, mostrando gráficos y líneas de defensa aparentemente infranqueables. Sin embargo, la historia nos enseña que la estabilidad aparente puede ser solo una ilusión. Pero una fractura silenciosa empezó a recorrer el interior. No fue un estruendo repentino, sino una sucesión de grietas mudas que tejieron una red cada vez más frágil bajo los pies de todos. Es como cuando en una represa de concreto, pequeñas fisuras se filtran imperceptiblemente, hasta que de pronto, toda la estructura colapsa. Así ocurre en las guerras. La caída nunca es inmediata. Es el resultado de una acumulación de pequeñas desgracias. Ya no se trataba de si la ciudad aguantaría, sino de si estábamos presenciando un retroceso inevitable y lento. ¿Cómo es posible que el destino de miles dependa de un lugar que casi nadie observa y que nunca ocupa los titulares? Pasar por alto ese punto crucial es correr el riesgo de perderlo todo sin siquiera notarlo. Porque cuando ese punto clave cede, lo sólido se convierte en ruina silenciosa, y la derrota se filtra antes de que alguien comprenda lo que está ocurriendo. Es como cuando Troya cayó no por las murallas, sino por un caballo de madera dejado en un punto aparentemente inofensivo. Solo entendiendo el verdadero punto de inflexión, podremos ver cómo un único factor puede decidir el final de la resistencia en la ciudad. Para comprender por qué este punto era tan crítico, hay que retroceder y analizar cómo se formó la defensa de la ciudad. Todo comenzó mucho antes de que aparecieran las primeras grietas. En el ajedrez, hay casillas que, de ser ocupadas, cambian el desarrollo de la partida. En la guerra, ocurre igual. Ciertas posiciones valen más que 100 soldados. En la guerra, a veces un solo edificio vale más que toda una manzana. Imagina una ciudad resistiendo durante semanas, donde cada calle es un nuevo frente, y los barrios renacen entre ruinas bajo fuego incesante. Pero el verdadero secreto no siempre es controlar un barrio entero, sino un punto casi invisible en el mapa. Quien lo tiene, domina todo. Es como la batalla de Stalingrado, donde la lucha por el edificio Pavlov fue más decisiva que la de barrios enteros. En Konstantinovka, ese punto clave fue la colina de 200 metros. Un altozano discreto, pero con poder enorme. Desde su cima, cualquier bando podía vigilar carreteras, cortar suministros y anticipar cada movimiento rival. Durante la Segunda Guerra Mundial, colinas como Monte Cassino o la colina de Seyssien fueron determinantes por razones semejantes. Cuando esa altura entra en juego, la fuerza bruta ya no basta. Quien controla la colina, dirige la logística, impone su ritmo y asfixia los recursos enemigos. Literalmente, la colina se convierte en el eje de la resistencia urbana. Perderla es abrir la puerta de la ciudad. Un ejemplo más. En la Guerra de Corea, la batalla de Heartbreak Ridge se decidió por quién poseía las alturas. La defensa suele derrumbarse no por falta de soldados, sino por perder el punto que lo sostiene todo. No entender el valor de estos lugares críticos puede hacer que la defensa colapse en segundos, sin que suene otro disparo. En la historia reciente, lo mismo ocurrió en Debaltsevo, donde una estación de tren y un puente se volvieron el eje de todo el frente. Cada metro de altura, cada cruce, cada pequeño edificio cuenta. Pero cuando la colina de 200 metros cayó, el equilibrio se rompió y toda la defensa comenzó a tambalearse. Imagina que la ciudad es una red eléctrica. Si se quema la estación central, todo queda a oscuras, aunque los cables sigan en su sitio. Lo que sucedió después no fue una simple retirada, sino el inicio de una cadena de consecuencias que nadie pudo frenar. Cada decisión, cada reacción, estaba ahora marcada por la pérdida de aquel punto clave. Es como una partida de dominó. Basta que la primera ficha caiga para que las demás le sigan sin remedio. Cuando la logística se rompe, la defensa muere antes que los propios soldados.
Se han dado casos en la historia donde ejércitos numéricamente superiores han caído por falta de suministros, como le ocurrió a Napoleón en Rusia. La colina de 200 metros, ahora en manos rusas, cambió el curso de la batalla en unas pocas horas. Lo que era una defensa cohesionada se convierte en un sistema vulnerable. Posiciones expuestas, rutas inseguras, y cada desplazamiento se vuelve una ruleta mortal. Para los defensores, cada intento de moverse o reorganizarse se convertía en un riesgo de ser detectado y destruido. Lo invisible se desvanece. La logística, ese latido esencial, colapsa. La munición se agota. Las medicinas llegan tarde o ni siquiera llegan, y los refuerzos quedan atrapados sin poder avanzar. Sin ese flujo, la defensa es solo un eco de lo que fue. Esto recuerda al cerco de Leningrado, donde la falta de suministros resultó más letal que las bombas enemigas. El enemigo, desde la altura, observa cada movimiento y puede cortar rutas clave con una simple orden. Tener la colina es tener ojos y fuego sobre cada sendero, cada convoy, cada intento de reorganización. La sorpresa se desvanece. Nada pasa desapercibido. En la batalla por Montecassino, los observadores en la cima guiaban la artillería con precisión devastadora. Ahora, la defensa ya no es un sistema, sino una serie de maniobras desesperadas por sobrevivir. Los soldados deben moverse rápido y a ciegas, con cada vez menos recursos y menos margen de error. Cada avance cuesta el doble y rinde la mitad. Cuando la logística falla, no solo se pierde una colina. Se pierde la capacidad de resistir, de salvar vidas, de sostener la moral. La defensa colapsa mucho antes de que caigan las banderas. Los médicos de campaña, por ejemplo, se ven obligados a improvisar con los pocos recursos disponibles. Pero la batalla nunca es solo física. Hay un frente invisible, silencioso, que pesa tanto como la metralla. La mente de quienes combaten es tan decisiva como el acero de los tanques. Y cuando ese frente invisible se resquebraja, la ciudad entera siente el golpe. El siguiente movimiento ya no depende solo de la fuerza, sino de si queda algo por lo que resistir. La resistencia pasa a ser una cuestión de voluntad, de aguantar un día más. La línea del frente, a veces, no está afuera, sino dentro de cada persona. En la guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses perdieron la voluntad de luchar mucho antes de abandonar el territorio físico. No siempre es la cantidad de soldados o la potencia de fuego lo que rompe la defensa. Cuando la moral se fragmenta, el frente se vuelve invisible. Los combatientes se ven obligados a refugiarse bajo tierra, temiendo el incesante acecho desde el cielo. Sienten cómo la esperanza se desgasta con cada noche de insomnio y cada minuto de tensión. La fatiga es una sombra que nunca se disipa. Saber que en cualquier instante puede escucharse el zumbido de un dron debilita más que cualquier herida física. El miedo de ser observado, de jamás tener un respiro, erosiona la voluntad de resistir. En la batalla moderna, los soldados deben convivir con la incertidumbre permanente, lo que mina su moral día tras día. La proliferación de drones ha cambiado todo. El cielo, antes promesa de escape o protección, se ha transformado en un coto de caza. Ningún refugio es realmente seguro. Ni siquiera bajo tierra hay anonimato o descanso garantizado. Los drones de reconocimiento, armados o kamikazes, han convertido los movimientos en una lotería mortal. En este entorno, la coordinación se desmorona. Grupos que antes operaban como uno solo quedan aislados, incomunicados. Las líneas defensivas se difuminan en zonas grises donde nadie sabe a ciencia cierta quién manda, ni por cuánto tiempo. Es similar a lo que ocurrió en la caída de Alepo, donde los defensores quedaron divididos, sin comunicación efectiva. Sobre el papel, los mapas muestran control. Pero la realidad es otra. Focos agotados, cortados del resto, sin recursos y sin esperanza de refuerzos. La resistencia se reduce a mera supervivencia, y la supervivencia a simple inercia. En la historia,
El cerco de Stalingrado mostró cómo la desconexión de los grupos defensores fue letal. Ignorar el impacto moral y la revolución tecnológica es perder la guerra sin notarlo. Porque la derrota rara vez comienza con una bandera en el suelo. Empieza con la caída invisible de la moral colectiva, con la desintegración silenciosa de la voluntad. Así, el combate crucial ya no es solo por el territorio, sino por la mente de quienes lo defienden. Cuando la calma y la confianza se pierden, la defensa se desvanece, aunque los mapas digan lo contrario. La fortaleza de una línea defensiva depende tanto del ánimo de sus defensores como de su armamento. Pero basta que un solo punto se pierda, como una colina de 200 metros, para que toda la defensa se tambalee. Ahí, la guerra muestra su verdadero rostro. Una lucha por la mente y la moral, tanto como por el territorio. En la guerra de Crimea, en 1854, la caída de la colina Malakoff selló el destino de Sebastopol, pese a que la ciudad aún resistía en otros sectores. Sobrevivir en la guerra moderna no depende solo de las armas. Todo gira en torno a redes sólidas, recursos constantes y la convicción absoluta en la misión. La derrota real no llega con la caída de una bandera, sino cuando los caminos para sostener la defensa desaparecen uno por uno. Es fundamental mantener rutas alternativas y tener reservas logísticas ocultas. Los mapas y los informes pueden pintar escenarios prometedores, pero si la logística y la coordinación fallan, la suerte ya está echada mucho antes de que el enemigo avance. Una defensa puede parecer inquebrantable, pero basta un error en la red para que todo comience a desmoronarse. En la historia, la caída de la línea Maginot no fue por la fuerza bruta, sino por la ruptura de la comunicación y el abastecimiento. La coordinación es ese cimiento invisible que sostiene cualquier resistencia. Cuando cada unidad comprende su papel, actúa a tiempo y apoya a las demás, la defensa puede aguantar aún bajo el fuego más intenso. Sin embargo, una sola grieta, una sola orden confusa o un retraso en la información pueden transformar cualquier posición fuerte en una trampa mortal. En la guerra de Yom Kippur, un solo error de comunicación permitió al enemigo atravesar un punto crítico en el frente. La logística es el pulso que mantiene viva a la defensa. Si las líneas de suministro se cortan, la moral se debilita y el temor se filtra entre los combatientes. En ese momento, la superioridad ya no se mide por la cantidad de armas o soldados, sino por la capacidad de mantener el flujo de recursos bajo presión constante. Un simple punto estratégico, como una colina de 200 metros, puede parecer insignificante, pero si allí se rompe la cadena, toda la defensa puede venirse abajo. Durante la Guerra Civil Española, la pérdida de una colina dominando las rutas de abastecimiento de Madrid provocó la rendición de sectores enteros. La moral, aunque invisible en los mapas y ausente en las estadísticas, es el muro que separa la resistencia de la retirada. Creer en la causa, confiar en el compañero y sentir que el sacrificio tiene sentido es lo que sostiene la voluntad de luchar. Cuando la moral se quiebra, ninguna tecnología ni posición fortificada puede evitar la huida. La batalla de Dien Bien Phu fue un ejemplo claro. La moral de los defensores se desmoronó tras la caída de las posiciones de artillería clave. La tecnología ha cambiado las reglas del juego. No existen zonas seguras. Cada movimiento, cada señal, cada error puede ser rastreado y explotado por el enemigo. La improvisación y la descoordinación se pagan con vidas y con territorio. Un solo movimiento en falso puede hacer colapsar toda una línea defensiva. Por eso, hoy las guerras se luchan también en el ciberespacio y en los sistemas de comunicación. Reconocer los problemas internos a tiempo, la desorganización, la saturación de recursos, la falta de comunicación, puede evitar derrotas que parecen inevitables. La honestidad brutal y la capacidad de adaptarse salvan más posiciones que cualquier muro de concreto. Ignorar las grietas internas solo acelera la caída. No aprender estas lecciones es condenar a los que luchan y a quienes deciden. Olvidar la importancia de la logística, la moral y la coordinación
puede costar vidas, reputaciones y territorios antes siquiera de enfrentar al enemigo. En la guerra moderna, la información y la adaptabilidad salvan más que la fuerza bruta. Una colina de apenas 200 metros, ignorada por muchos, puede decidir el destino de una ciudad entera. El siguiente episodio revela cómo la caída de un solo punto estratégico desencadena el colapso total. Piensa en la batalla de Kursk. La pérdida de una sola colina permitió el avance de miles de tanques enemigos. ¿Y ahora? ¿Qué piensas, sabiendo cómo la caída de un solo punto, quizá una colina de apenas 200 metros, puede desmoronar la defensa de toda una ciudad? Más que perder un pedazo de terreno, es perder conexiones, rutas de suministro y la moral mínima que sostiene a quienes resisten. Es perder el futuro antes de perder el presente. La guerra rara vez se define por una bandera ondeando en una azotea. La verdadera batalla ocurre antes, en la logística invisible, en la ansiedad de las trincheras, en la incertidumbre de si el próximo envío de munición o medicinas llegará a tiempo. Cuando esa red se rompe, el colapso es cuestión de tiempo, aunque afuera todo parezca estable. Los titulares pueden mentir, pero los hechos en el terreno no. Te invito a pensar, ¿cómo cambiaría tu visión de un conflicto al mirar estos detalles ocultos? ¿Conoces historias donde la verdad y los titulares no coincidían? Comparte tu experiencia o tus ideas en los comentarios, sin frases hechas. Hablemos de lo que nunca sale en los mapas, pero decide el destino de ciudades y personas. Solo entendiendo lo invisible detrás de los titulares, podemos empezar a comprender qué significa realmente ganar o perder una guerra. Y antes de cerrar, recuerda que, en la historia, la caída de ciudades enteras ha dependido de decisiones tomadas en segundos, de puntos ignorados por los altos mandos y del valor de quienes supieron ver lo invisible. Aprender de estos ejemplos no solo honra a quienes resistieron, sino que nos prepara para no repetir sus errores. La próxima vez que mires un mapa, pregúntate, ¿dónde está el verdadero punto crítico? ¿Dónde se juega el destino de todo, lejos de los focos y de los discursos oficiales? Porque ahí es donde se decide el futuro.